Seguimos con el compañero Víctor Artavia de la Corriente Internacional Socialismo Barbarie. Muy buenas noches. Primero que todo agradecerles a todas las personas que están acá presentes el día de hoy. Como me presentaron, mi nombre es Víctor Artavia, soy miembro de la dirección de la Corriente Internacional Socialismo Barbarie, que bueno, acá en Argentina contamos con nuestro grupo El Nuevo Más. Bueno, como verán por mi acento, no soy argentino, soy costarricense y milito y resido hace ya varios años en Sao Paulo, Brasil. Yo mi charla la voy a estructurar en tres partes. Una primera parte estableciendo unas coordenadas o criterios generales sobre cómo entender o comprender la situación internacional. Una segunda parte con dando referencias de algunos conflictos internacionales y algunas polémicas. Y una tercera parte haciendo algunas consideraciones finales constructivas estratégicas de las tareas de la izquierda. Espero que me dé tiempo en los 15 minutos. Ahí vamos si no vamos a correr un poquito al final o dejar para el cierre. No, la primera parte en cuanto a las coordenadas para entender qué es lo que está pasando en el mundo, una definición general que manejamos desde nuestra corriente, que es que entramos en una nueva época, una nueva situación mundial, cuya tendencia es el desequilibrio. Estamos hablando de que se reactualiza la definición y se amplía la definición que daba Lenin de una etapa de crisis, guerras y revoluciones, o potencialmente revoluciones, y en nuestro caso agregaríamos el tema que también hay barbarie y reacción. Son dos rasgos que están muy marcados en la época. El signo actual es una tendencia a la desestabilización con hechos cada vez más sangrientos. Es decir, cada día se pasa más fácilmente de la barbarie a las palabras a la barbarie de los hechos, que es un elemento que no estaba tan marcado en décadas anteriores. En suma, hay una nueva totalización que es desequilibrante, más con contornos y procesos abiertos. No es más el mundo post la caída del mundo de Berlín, con la supuesta y falsa hegemonía indiscutible de los Estados Unidos y el fin de la historia. Eso ya quedó en el pasado. También un segundo elemento es que estamos en un mundo que se habla de policrisis o multicrisis, es decir, la convergencia de muchas líneas de falla del capitalismo del siglo XXI. Crisis ecológica, crisis migratoria, crisis económica, ultra precarización laboral, el tema del ascenso de la extrema derecha, las disputas interimperialistas, el peligro nuclear, el tema colonial, etcétera, etcétera. Ahora bien, son crisis que interactúan y se retroalimentan. En ese sentido, no se puede hacer una simple suma de parcialidades para entender la situación internacional. Tampoco una generalización unilateral a partir de un elemento central que niega a los demás. En ese sentido, yo tengo diferencias con lo que expresó el compañero Kalínicos el día de ayer, que me parece que es asumir una posición que puede ser esquemática. Para nosotros, nuestra caracterización tiene que ser superadora de los planos parciales, pero a la vez tiene que contener esos elementos de la parcialidad. Porque, por ejemplo, si no vamos a entender que hay conflictos interimperialistas, pero también tiene vigencia la lucha legítima de los pueblos por la soberanía nacional. Y es un mundo muy complejo y estas situaciones se pueden dar intercruzadas. Y no podemos caer en un criterio, una lógica que es más propia del movismo que del trotskismo, de no dar cuenta de esos elementos de legitimidad de lucha por la defensa nacional. Junto con esto, agregaríamos un elemento que no se puede ver solamente el tema de la barbarie o la catástrofe. También hay un elemento de recomienzo histórico de la experiencia histórica de lucha a los explotados y oprimidos. Hay una potencialidad de revertir la realidad. Es decir, la moneda está en el aire y ahí es donde entra la actividad revolucionaria. Eso para no tener análisis catastrofistas y escépticos también. El caso de la lucha en Argentina de los estudiantes lo está demostrando, también Bangladesh, la lucha en el Reino Unido contra la xenofobia, etcétera, etcétera. Y es importante esto porque tenemos que dar cuenta de la lucha de clase y no perdernos en las nubes de la geopolítica. Porque la geopolítica es un plano de análisis, pero se pierden mucho los seres humanos. Yo aquí hago propia una frase de Marc Bloch, bueno, que no era marxista, que era el historiador de los anales, pero que hacía una frase que me encanta, que es que el oficio del historiador es como el del ogro, hay que andar detrás del olor a carne humana. Yo creo lo mismo de los trotskistas y el marxismo revolucionario. Tenemos que ir detrás del olor a carne humana, no para devorarlos como el ogro, sino para potenciar la emancipación de la clase trabajadora y de los explotados y oprimidos. Y no quedar sujetos solamente a ver estructuras o análisis superestructuralistas. En fin, también hay una complejidad que venimos de un mundo en el cual no hubo revoluciones sociales en las últimas décadas.
Entonces hay una tremenda desigualdad entre factores objetivos y subjetivos. Hay una crisis de la alternativa socialista, también herencia de la nefasta de lo que fue el estalinismo. De ahí que sea fundamental, que no es una tarea más, que para relanzar el socialismo en el siglo XXI tenemos que pasar en blanco el balance de por qué fracasó la revolución socialista en el siglo XX. Y no solamente podemos quedarnos repitiendo lo que dijo Trotsky en los años 30, sino que tenemos que pensar a ver cómo acabó la película y comenzar a pensar. Y eso es una tarea que de Socialismo Barbarie hacemos a fondo. Bueno, y anuncio el libro que estamos lanzando de Roberto Sáenz, El marxismo y la transición socialista, que tiene profundizando ese debate, el primer tomo. Y en esta coyuntura también reaparecen los debates estratégicos. Es decir, problemas viejos, en apariencia viejos, aparecen bajo formas nuevas. Y vuelve el debate estratégico, y de ahí el balance del estalinismo es fundamental. Me quedan 9 minutos, vamos a correr un poquito. En la parte ya de conflictos y algunas polémicas que quiero colocar, claramente hay un desequilibrio geopolítico muy importante. Eso es un elemento real, es dinámico en la actualidad, y se configura tal vez a nivel internacional dos bloques: el imperialismo tradicional, Estados Unidos, la OTAN, G7, etc., y los nuevos imperialismos, que para nosotros China es un imperialismo en construcción y Rusia es un imperialismo territorial que se está reconstruyendo. Señalo eso como dos elementos importantes porque en ese mundo polarizado, disputa interimperialista por la hegemonía internacional, muchos de los conflictos que hay a nivel internacional están intercruzados por esa diagonal de esa disputa. El caso de Ucrania es un caso sumamente complejo, compañeros y compañeras. Complejo porque es un conflicto donde hay una pugna interimperialista y hay una guerra por procuración entre las potencias imperialistas, pero a la vez hay un elemento que es real, hay una lucha justa, una guerra justa de emancipación nacional, de liberación nacional del pueblo ucraniano. Acá a mí me parece, compañeros, que es equivocado venir a decirle al pueblo ucraniano, los seres humanos de carne y hueso, que no tienen derecho a la autodeterminación nacional, colocarlo solamente en función de un esquema de Rusia contra la OTAN. Que eso hay que tener una posición claramente independiente de eso, pero hay que dar cuenta de esos seres humanos. Si no, vamos a hacer una historia sin sujetos de altuserianos que al menos en nuestra corriente no vamos con esa política. Además, porque en Ucrania hay una herencia maldita del estalinismo y no se puede entender el tema de la opresión histórica, no solo del estalinismo, sino del zarismo, pero del estalinismo con el Holodomor, lo que eso fue realmente el hambre roja, que fue terrible en la época. Entonces, creo que no hay que hacer análisis unilaterales. Tenemos polémica con los compañeros del PO, que nos parece que tiene una política totalmente pro-Putin, por el mal menor, y que tienen además una caracterización que es sumamente errada, que es que uno da cuenta de la restauración capitalista en Rusia, que al menos queda sin duda porque son definiciones por la negativa que hacen de la formación social rusa. En el caso del mandelismo y también del morinismo de algunas corrientes, creemos que tienen un elemento que toman el elemento del pueblo ucraniano, pero menosprecian o soslayan el elemento de la lucha interimperialista, que nos parece que eso también es fundamental. Y en el caso del PTS nos parece que tiene dos políticas. Entre Buenos Aires y París hay más que un océano de diferencia. Cualquiera que lea los artículos de Juan Chingo se va a dar cuenta de una política procampista anti-OTAN que es diferente a la que tienen aquí en Buenos Aires. A nosotros nos parece, desde el Socialismo Barbarie, que hay un doble conflicto, que tiene por un lado un conflicto de defensa de naturaleza reaccionaria, que es la guerra de procuración interimperialista, pero asimismo también hay una guerra justa de emancipación nacional, de lucha y liberación nacional, aunque hay una grande contradicción, que es esa porquería de la dirección de Zelensky, que no es ni siquiera liberación nacional, sino que es proimperialista totalmente. En este sentido, nosotros defendemos el derecho de la lucha del pueblo ucraniano a su emancipación nacional, nos posicionamos contra la OTAN y contra Zelensky, y también en ese marco intervenimos por un programa socialista. No condicionamos nuestro apoyo a la lucha a que tenga un programa socialista, porque nos parece que eso es una secta que no dialoga con nadie. En el caso de Gaza es un tema sumamente complejo que también reactualiza el tema de la lucha anticolonial, la cuestión anticolonial. Tratamos además, insisto, no con direcciones de burguesas nacionalistas burguesas como acontecía en los años 30, 40 o inclusive en la segunda posguerra. Estamos tratando en otro momento con direcciones como la de Zelensky en Ucrania, que es proimperialista totalmente, y en el caso de Gaza con direcciones islamistas. Hamas tiene una naturaleza dual, quizás comparte elementos islamistas y tiene elementos también de liberación nacional. Entonces, bueno, por ejemplo, hablábamos ayer de YouTubers, se hablaba en una exposición de ni Hamas ni Netanyahu, que es una posición horrible que iguala opresores y explotadores, y pueblo oprimido.
En el caso del PO tenemos la diferencia también con los compañeros, que eso quedó explícito en la charla del día de ayer, de que tienen a nuestro criterio una posición de apoyo acrítico totalmente a los métodos de Hamas, que a nosotros nos parece que hay que tener claridad en algo. Los métodos de Hamas no son los métodos del socialismo revolucionario. Tenemos que establecer una definición con respecto a esto. Y también con los compañeros del PTS y los compañeras del PTS tenemos una diferencia porque nos parece nuevamente que tienen dos políticas. Cuando si uno lee el comunicado que sacó el PTS en Francia, bueno, la Revolución Permanente, el COI que sacó en Francia, era de solidaridad prácticamente acrítica con Hamas. Acá, en cambio, en Argentina, durante el debate presidencial, Miriam Bregman ni siquiera pudo decir apoyo condicional a la lucha palestina. Y eso, bueno, creo que todo el mundo fue testigo de eso, ¿no? Y desde nuestra parte, tanto sea en Sao Paulo, en Buenos Aires o en París o cualquier capital donde haya militantes de nuestra corriente, tenemos una política unificada, que es apoyo incondicional a la lucha de Palestina. Al mismo tiempo, nuestra diferenciación con el programa y los métodos de Hamas. Y nuestro programa es de la Palestina única, laica, democrática, no racista y socialista. Por último, antes de... vamos bien de tiempo. El tema de la extrema derecha. El surgimiento y el ascenso de la extrema derecha es un tema que es fundamental a nivel internacional. Hay un vaciamiento de los regímenes democráticos burgueses. Hay una crisis de los centros políticos en los últimos años, que es una consecuencia directa de la profundización del capitalismo voraz y salvaje que va vaciando las condiciones materiales para sostener esos centros de democracia burguesa, ese centro político. Nos parece que para luchar contra la extrema derecha no hay ni que subestimar ni sobreestimar. Y asimismo no se puede quedar solamente en pautas o en consignas economicistas, sino que tenemos que aprender a tomar las banderas democráticas, porque además parte de la lucha de la extrema derecha es ese perfil de asalto a la razón, ese negacionismo y ese perfil iliberal. Entonces tiene mucho el ataque contra las mujeres, mucho el ataque contra los derechos de la población sexualmente diversa, y en ese sentido, no me queda un minuto, me quedan 2 minutos. Ok. Y bueno, el tema del campismo, y eran 15, ¿no? El tema del peligro del campismo, ¿no? Que en el caso de Brasil es muy marcado. Por ejemplo, con el PSOL, con el MES, con Resistencia, que son corrientes que básicamente camuflan o pasan como frente único lo que es la capitulación al gobierno de Lula. Ya para cerrar brevemente, nos parece que es fundamental la construcción de corrientes, de partidos y de núcleos revolucionarios sólidos estratégicamente, una construcción orgánica, con un balance claro del estalinismo para superar la crisis de alternativa socialista en el siglo XXI, tener creatividad política, pensar por nuestras propias cuentas para entender qué es lo que está pasando en este mundo tan diverso, tener una fidelidad heterodoxa, no venir a repetir acá una serie de frases que haya dicho Trotsky o Marx, sino apoyarse en nuestros maestros y maestras, pero también pensar el mundo por nuestra propia cuenta. Y bueno, termino por acá y redondeo un poco las ideas en la otra fase. Muchas gracias.